Hola, este es el video sobre mi proyecto, el cual consiste en hacer un sistema de aparcamiento para coche por medio de un sensor HC-SR04, el cual mide la distancia entre el coche y un objeto. Primero voy a explicar los componentes. Tenemos el sensor HC-SR04. También tenemos un buzzer, o también conocido como zumbador. Tenemos un LED verde, amarillo y rojo, y tres resistencias para cada LED de 220 ohmios, como aquí se puede ver, y un Arduino Uno. Okay. El funcionamiento de este circuito consiste en que eh, el sensor emite un sonido por medio del detonador o el trigger, que posteriormente es detectado por el receptor o el eco cuando rebota sobre un objeto. Ok, entonces el trigger emite el sonido, rebota y el eco lo recibe. Eh, el sensor calcula el tiempo en el que llega el objeto y regresa. Entonces, por medio del código, entonces se determina a qué distancia está. Y de esta forma se emite un sonido junto con un LED encendido. Si tenemos una distancia de 2 metros o un poco menos, se enciende el LED verde y, el buzzer a cierta frecuencia, un sonido grave. Mientras más se va acercando el coche, se va encendiendo, luego se apaga el verde y se enciende el amarillo y el sonido se va haciendo más agudo. Y ya cuando está al tope del límite cercano, se enciende el rojo y un sonido continuo y agudo. El sensor está alimentado por la placa de Arduino a 5 voltios. Aquí está conectado al protoboard y a tierra. Aquí se puede ver. Okay, entonces aquí está en la tierra, en GND, y los 5 volts aquí. Y el pin del trigger está conectado al, al puerto digital número 5. Y el eco está conectado al puerto digital número 6, como se puede ver aquí. Okay, entonces el buzzer está conectado al puerto número 9 y el LED verde, amarillo y rojo está conectado al 2, 3 y 4 respectivamente. Aquí se ve el verde al 2, amarillo al 3 y el rojo al 4. ¿Okay? Entonces paso a explicar el código. Aquí tenemos los pines utilizados, los definimos. El nombre del pin, el cual vamos a usar para, para cada objeto. Ok, entonces tenemos el LED verde, es el pin número 2. Aquí se ve, número 2. Y así consecutivamente, el LED amarillo el 3, rojo 4, el trigger 5, el eco 6 y el buzzer 7. Y luego definimos las constantes, que es la constante del sonido. Y sabemos que el sonido tiene una velocidad de 343 metros por segundo. Pero como nosotros necesitamos los resultados en centímetros, lo convertimos multiplicando 343 por 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces nos da 34.300 metros sobre segundos como velocidad del sonido. Entonces aquí también definimos los umbrales, el 1, 2 y el 3, que nos van a servir para los rangos en los cuales que van a determinar qué LED y qué sonido se enciende. El umbral 1 define 200 centímetros o 2 metros, el 2 100 centímetros y el 3 40 centímetros. Okay. Luego sigue la función del setup, el cual configuramos el serial y su frecuencia para luego poder verlo en los resultados en el monitor serie. Luego definimos los modos de los pines, ya sea salida o entrada. Todos de hecho son salida, excepto el eco, que nos va a servir de entrada porque nos va a dar información. Ok, y luego se apagan los LEDs como un estado inicial de todo el sistema. Van a estar todos los LEDs apagados.
¿ok? Para posteriormente ejecutar la función del loop. La función del loop inicia la función del trigger que hace que emita el sonido. Ya luego con el sonido emitido se calcula la distancia llamando la función. Ya luego se apagan los LEDs para determinar si se lanza una alerta con esta función. Con esta condicional, si la distancia es menor que el umbral 1, o sea 2 metros, se enciende una alerta. Ok, entonces el LED se apaga porque si no es necesario encender una alerta, se quedará apagado. Pero si es necesario encender una alerta o cambiar a otro color, se va a encender otro LED. Ok, si no lo apagamos, no funcionaría bien. Ok, entonces aquí tenemos la función de apagar LEDs. Se reutiliza la función, por eso se hizo de esta forma. Aquí está escrita la función, en donde definimos que el LED verde va a estar en estado low para que esté apagado. Entonces, la función iniciar trigger está escrita por aquí abajo. Aquí está, void iniciar trigger. Entonces, ponemos primero el trigger en un estado bajo durante 2 microsegundos. Entonces va a estar apagado durante 2 microsegundos para después ser encendido. Aquí se ve el trigger en alto, se enciende. Durante 10 microsegundos va a estar emitiendo sonido. Y ya después se apaga, ya, definido. Ok, entonces aquí está. Se inicia el trigger y luego se calcula la distancia. Y aquí está la función. La función nos dice que el método calcula la distancia que está entre el sensor y el objeto. Y luego nos devuelve una variable tipo float. Aquí nos retorna el valor en distancia, que es un valor en tipo float. Ok, entonces para calcular esa distancia usamos este comando, es pulseIn, que está nativo en la librería de Arduino. Ok, entonces se usa esto y definimos echo, el pin echo como high para que detecte cuando entra el sonido y de esta forma nos calcule el tiempo que tardó en salir y regresar ese sonido. Ok, entonces lo guarda en la variable tiempo, que es un valor sin determinar su duración. Luego tenemos en la distancia en centímetros. Para obtener la distancia en centímetros, como había dicho, hay que convertirlo porque el sensor nos da el valor del tiempo en microsegundos. Entonces para eso se multiplica por 0.000001. Ok, el tiempo, acuérdense, aquí lo habíamos definido, el tiempo está definido en 34.300, el sonido. Bueno, aquí está el sonido, lo usamos. Entonces el tiempo que nos dio este valor aquí, el tiempo lo multiplicamos por este valor y el sonido, que es 34.300 centímetros sobre segundos. Y luego se divide entre 2. Se divide entre 2 porque eh, el, el sonido hace doble recorrido en lo que llega al objeto y rebota y regresa. Entonces solo queremos saber la distancia, entonces para ello lo dividimos entre 2. Ok, y aquí lo que hacemos es mandar a imprimir el valor distancia, que aquí es esta variable, la distancia, y luego consecutivamente centímetros, y dejamos un espacio y le damos un retraso de 500 milisegundos para que cada 500 milisegundos se vaya actualizando. Esto lo va a mostrar en el monitor de serie. Y luego nos retorna un valor que es distancia. ¿Okay? Esto para después poder utilizarlo en el loop que está por aquí arriba.
Yo luego en la distancia dice que es igual a calcular distancia, que es esta función. Ok, entonces aquí apaga los LEDs y se determina si la distancia está por debajo del umbral, o sea, está eh, menor a 2 metros del umbral 1, se lanza una alerta y aquí se hace llamado a la función de alertas distancia. La función, aquí está, void alertas eh, que, que está de acuerdo a la distancia. Ok, o sea, se llama aquí la variable para poder usarla aquí en la función. Entonces nos pone un condicional. Si la distancia es menor que el umbral 1 y mayor que el umbral 2, se enciende el LED verde. Aquí se dice el LED verde en high. Y hacemos que suene el buzzer. Esto es para determinar la frecuencia en que va a sonar y el tiempo en el que va a estar sonando. En este caso son 200 microsegundos. Y igual este dato no es necesario porque de no ponerlos simplemente sonará constantemente, pero poniéndolo de esta forma sonará intermitentemente. Y nos dice que de no ser así, si la distancia es menor que el umbral 2 y mayor que el umbral 3, entonces se enciende el LED amarillo y enciende el buzzer a una frecuencia de 2350 Hz y por 200 milisegundos. Y si no es así, la distancia es menor o igual que el umbral 3, se enciende el LED rojo y luego el buzzer a una frecuencia de 2800 Hz, que la frecuencia mientras más alta es un sonido más agudo. ¿Ok? Y entonces esto lo hará de forma indefinida porque es un loop, lo hará una y otra vez hasta que se apague, hasta que se le indique que se apague. Entonces ahorita podemos ver el funcionamiento de este circuito. Ok, ahí como podemos ver dice 212 centímetros. Aquí nos dice en el monitor de serie. Vamos bajando y se enciende. Bajamos a 100 centímetros, se enciende el amarillo. Bajamos a 40 centímetros, se enciende el LED rojo. Nos vamos más allá, se apaga. Ok, entonces este sería el funcionamiento. Gracias.